yo pensando que iba a venir una bendición, vinieron pruebas. Wow. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 4 del podcast de Life Project. Hoy estamos con Mari para hablar de diversos temas, crisis, emprendimiento en medio de las crisis, las pérdidas y cómo la fe nos puede ayudar. Entonces, antes que nada, les quiero decir que estamos en My Coffee, mi cafetería. Acá tenemos los arrobas, también los arrobas de Life Project para seguirnos. ¿Cómo estás, Mari? Súper bien, un gusto estar acá compartiendo contigo y de poder compartir también sobre lo que Dios obró en mi vida tras una experiencia bastante profunda para mí. Ya probaste un poquito de nuestro brownie, nuestro Estuvo caramel. delicioso el brownie, yo estoy a dieta, pero bueno, se hizo una excepción porque es la primera vez que venimos a Claro, conocer, entonces hay que degustar un poco qué tal el hay brownie y que el probar café. qué tal 10 está puntos, todo, la verdad. ¿verdad? Puedes Riquísimo. seguir probando después. Bueno, como te dije, quiero saber un poquito y que nos cuentes un poco, porque ya escuché tu historia y me impactó bastante. ¿Cómo iniciaste en el emprendimiento y cómo eso está de la mano con tu familia? Contanos un poquito sobre vos, cómo iniciaste en el tema del emprendimiento. Bueno, desde chiquita me gustó todo lo que sería el emprender, el querer algo propio. Entonces fue que en el colegio fui emprendiendo así con cosas muy chicas, por ejemplo, en llevar stickers, llevar álbumes, no sé, puede ser también gomas para ¿Vendías las en nenas. tu... Vendía. ¿En qué curso estabas cuando eso? Creo que estaba en séptimo o primer año del Ah, colegio. ya eras emprendedora. Ya me encantaba. Ya Es que ya, comerciabas. claro, ya le veía a mi papá y mi mamá que también hacían casi lo mismo, entonces fue como que, yo quiero también hacer. Claro. Entonces como me animaba mucho también a que yo pueda tener ese sentido de emprender. Y bueno, pasó el tiempo, luego estuve en mi último año del colegio y fue donde llega mi primer punto débil, mi primera caída, por así Tu decirlo. primer quiebre, Mi punto de primer quiebre. quiebre, exactamente. Que fue que a medida que pasaba el tiempo, en ese último año, a mediados exactamente, fue donde nos llega la noticia que mamá fallece. Y es así que ella fallece por COVID. ¿En qué año? ¿2021? En 2021, exactamente. Y fue muy fuerte para nosotros, fue una noticia que nos quebró totalmente como familia y a Totalmente. mí personalmente porque ella era como mi mejor amiga, hacíamos todo juntas, ella me contaba todo, yo le contaba todo, o sea, teníamos esa confianza y ese amor tan profundo y tan lindo que para mí se derrumbó todo al saber eso. Y entonces cuando pasó el primer choque, la primera caída, que fue la pérdida de mi mamá, para mí fue un choque de realidad. ¿Tenías 17, 18? Tenía 17 años. Y Wow. fue mi primer choque de realidad porque dije, ¿ahora qué hago de mi vida? Porque Nadie está preparado a esa edad. nadie está Tener preparado una porque pérdida imagínate, así. yo tenía ideas así preparados, ya proyectos preparados en el futuro que incluía a mi mamá tu en los familia, planos, obviamente. claro. Y mi mamá, como era mi mejor amigo, estaba en esos planes. Y, y fue así que, bueno, pasó eso, mi mamá fallece y mi papá entra en depresión. Y entra en una realidad, obviamente, de que le perdió el amor de su vida. Totalmente. Estábamos nosotros también ahí y es como que a él le faltaba ese motor como para seguir. Y yo me quedé en pausa porque, bueno, mi mamá en la pandemia me metió en millones de cursos y fue así que a poquito fui empezando a trabajar en las redes sociales. Desde los 15 años yo comencé trabajando como community manager en una empresa familiar y luego de ahí como que fui adaptando y viendo mis habilidades con tema de la creación de contenidos, el pienso, el grabar videos. Todo eso antes de lo de tu mamá. Todo eso antes de mi mamá, eso fue a los 15. Sí. Y después, o sea, las herramientas que mi mamá me fue dando de los cursos, del taller y todo lo demás me sirvió para aplicar lo aprendido en los trabajos que Para iba trabajar de eso, desarrollando, claro. Y entonces, después no estaba conforme con el trabajo de la familia, o sea, me encantaba trabajar con ellos, pero yo decía, necesito algo más, necesito salir de mi zona de confort, como que necesitaba ese choque de realidad que me dio mi mamá, necesitaba que me sirva para impulsarme de algo, pero para algo para bueno. Decís que eso, justamente en vez de retraerte, como pasó en la depresión, es un impulso para seguir adelante, o si no me voy a hundir. Exactamente, totalmente. Y era así que la gente, la mamá de mi compañera y todo, porque estaba en mi último año, se me acercaban y me decían, Mari, ¿cómo estás? ¿En qué tal esto? ¿Cómo podés sobrellevar esto a tan corta edad? ¿Qué tal estás? Seguro que no vas a terminar el colegio. Y fue así como que...
No sé, la respuesta era, no sé cómo te explico cómo se siente. Justamente antes que mamá fallezca, ella me lleva a conocer la iglesia, conozco gracias a ella CFA. Mm, Nosotros anteriormente éramos católicos y con ella fue la primera impresión de una iglesia evangélica. mm. Yo tenía el pensamiento de que una iglesia era como una capilla, ¿verdad? Claro, tenía ese Normalmente. concepto, sí. Claro, y después al llevarme a Sofía fue como un concepto nuevo para mí porque fue wow, un lugar grande con gente adorando. O sea, fue un entorno tan lindo que decía, Dios mío, yo quiero eso para mi vida. O sea, ella marcó esa necesidad que ella tenía de conocer a Dios, de entregarle completamente su vida en mí. Esa semilla ella plantó en mí en vida. Y fue así que fue un cambio 180 con mi mamá, de que ella todos los días oraba por su familia, arrodillada, leía la Biblia, escuchaba alabanza y fue wow, wow. Todo Y eso teníamos pasó ¿cuánto tiempo antes de fallecer? ¿Un año? ¿2 años? un año antes, 2 años antes aproximadamente, Bien. máximo. Y después, bueno, ahí fue cuando le conozco a Dios, cuando mamá me empieza a mostrar un poco acerca de Dios. No, yo no era constante en mi Biblia, bueno, tenía 17, 18 años, no era constante para nada. Me iba a la iglesia como para cumplir, así exactamente. Y después, cuando falleció mamá, fue cuando le necesité a Dios. Y en ese momento no es que yo le odié a Dios, pero sí me aparté de él, sí me enfrié, como te había dicho. Me enfrié, necesitaba un tiempo sola, tanto así que me cerré en amistades, en oportunidades de relaciones, con mis hermanos, o sea, me cerré hasta con mi propia familia. ¿Por qué? Porque me quedé con ese miedo de que no quiero perder a nadie más que yo amo. Y tenía tanto miedo de amar a alguien nuevo, de aceptar a alguien nuevo a mi vida y después tarde o temprano esa Se persona vaya. se va. Vos sabés que mientras me contabas esto, estaba nomás pensando el impacto que genera nuestro entorno en nosotros, sobre todo la pérdida. Yo no me quiero imaginar lo que ha de ser perder un familiar tan cercano, ¿verdad? Como un papá o una mamá. Y cómo hay diferentes formas de llevar eso, porque hay gente que pasa por lo mismo o situaciones de crisis similares, pero el tema es no la crisis, sino porque vos no puedes cambiar eso, sino cómo vos afrontás el día a día Exactamente. eso, porque si no, todo te puede derrumbar. La vida está llena de crisis y busca derrumbarte de alguna manera. Totalmente, totalmente. Y bueno, y lo único que me quedaba era seguir, porque sí, tuve mi etapa de depresión, tuve mi etapa de ansiedad, tuve mi etapa de querer hasta suicidarme. Y fue tanto así que yo no quería eso para mi vida. O sea, yo vi a esa Mari tan rota, tan vacía, queriendo salir de ese lugar tan oscuro. Pasó un tiempo, volvemos a ir con mi hermana a la iglesia, donde nos llevaba mi mamá. ¿Cuándo? ¿Tiempo después? ¿Cuándo? Un año después. Un año después del Un año fallecimiento, después, sí. en 2022. Fue así que con mi hermana, que se llama Haz, ella fue con la que justamente mamá nos íbamos con ella a la iglesia. Y con ella dijimos, bueno, vamos a volver. Y costó decidir eso, vamos a volver. Bueno, le dimos una oportunidad, nos fuimos, lloramos totalmente porque en todo tiempo le sentimos a mamá ahí, sentimos la presencia de Dios y fue, wow. Fue como un bálsamo para la herida, pero no volvimos a ser constantes, no volvimos a ir. Fue como que, ya está, ya cumplí, Como me voy para cumplir, me siento bien, ya está. ya está. Pensaste que era como Ya una está, anestesia claro, que ya te iba a ya durar. me voy, ya hice mi parte, pero no es que yo estaba aferrada a Dios, aferrada a la necesidad de que quería de Dios, que necesitaba de Él. Y te puedo preguntar un poquito, ¿por qué después de esa experiencia donde sentiste un calor y una calidez de la parte de la presencia de Dios, después te vas? O sea, ¿qué fue en tu mente decir, ya, estoy bien, me voy? Yo creo que el miedo, Miedo. yo creo que el miedo, porque tenía tanto miedo, realmente no sabía si volver a confiar a Dios mi corazón. Ok. Tipo, fue ese miedo, vuelvo a confiar en Él, porque yo en todo momento le amaba a Dios, así como te dije, yo no le odiaba a Dios. Sí me enfrié con Él, pero tenía miedo de volver a Él. Sí. En ese tiempo, en ese lapso donde yo me iba y venía a la iglesia, no era constante, llega Cameron a mi vida, que es mi novio, y es algo loco como ahora Dios, porque él no, o sea, yo no sabía que él era hijo de pastores. Wow. Y fue así que de a poquito él me fue invitando a la iglesia, yo ya le había contado lo que pasó con mi mamá. ¿En qué año vino él? Él vino en 2022. O sea, un a mi año vida. después de lo de tu mamá. Un sí. año después de mi mamá, exactamente. Y después, de a poquito, como que ya me fui encariñándome a él. Como que, ¿sabes qué? Algo que yo también te conté.
yo no tenía pensado que Oki sea mi novio, porque así como te dije, yo cerré tantas áreas de mi vida que no tenía miedo de que otra persona volver yo a vuelva confiar. a amar. Exactamente. Y bueno, Dios me dijo, no, con él no, con él no. Con él vas a abrir tu corazón porque él te va a enseñar algo a vos. Ok. Y fue así, bueno, le voy a dar la oportunidad. 5 meses estuvimos así hablando, intentando hacer algo. ¿Quién encaró primero? ¿Él? Yo. Oh, bueno, necesitamos tener la Yo. exclusiva. ¿Cómo fue tu encare? No, pero bueno, a mí me encanta una raza de perro que se llama Husky. Mm, Y él tenía uno, bueno, no él, su amigo. Ok. Entonces yo le pregunto, ¿cómo para hablar? ¡Ey, ese es tuyo! A Le través de una pregunto. historia de- A través de una historia de Instagram. Y me dice, no, de mi amigo. Ah, ok, visto. Ya está ya. Yo ya cumplí. No es tuyo el Yo ya perro. cumplí. No, No es me tuyo, interesa. no me interesa. Bueno, entonces fue así donde él ya me cachó a mí, ya me tiró ojo. Claro, Wow. claro, vos diste el mensaje. Ah, mira, existe. Claro, es como, hola. Entonces fue así donde él después me contestó la historia, decidimos hablar, fuimos buenos amigos, sí, al comienzo. Qué importante es ese primer paso. Porque imagínate si vos no le mensajeabas por el perrito. O sea, un perrito. Claro, es que yo Les unió. Sí, totalmente, es un perrito, la verdad. Y encima no era de él, era su amigo. Claro. Pero... Si no compartía esa historia. Wow, cierto. Imagínate un poco. Tenés razón. Y bueno, llegó Oki a mi vida y él fue el que prácticamente me volvió a llevar a la iglesia, me volvió a conectarme con Dios. Y fue así de que, bueno, nos íbamos primero a los sábados, tipo medio lento aún, a la iglesia, a la reunión de jóvenes, y ahí sí fue lindo. Después fue otra vez, o sea, él fue constante conmigo, él fue, vamos, yo te acompaño ¿Y en vos este por qué proceso. te ibas? ¿Te ibas más por acompañarle a él o porque vos querías dar una oportunidad? ¿Cuál era tu motivo? Al principio fue, bueno, él es hijo de pastores. Mm, Como yo no me voy a ir a la iglesia. Claro, sí. Tengo que poner de mi parte de que me voy, porque en ese momento yo no estaba aún tocada por Dios Ujú. y no tenía esa sed aún de conocerle a Dios. Bueno, después pasa el tiempo y a medida que pasaba el tiempo como que una constancia, una repetición de que me iba, ya me gustaba. ¿Te gustaba? Y después cada vez la experiencia era diferente, como que Dios me hablaba en cada prédica y fue, wow, voy a volver a abrir mi corazón. Y fue así como que Dios me iba hablando en cada prédica, en cada reunión en la iglesia. Y bueno, gracias a Él volví a la iglesia. Pero después de cuántas veces fue que dijiste, voy a tomarme esto en serio, o que te tocó la palabra de Dios. Sabes que no me acuerdo muy bien cuál fue exactamente la vez, pero sí sé que la constancia hizo que me acerque más a Dios. O sea, La constancia. Él no perdió la fe en mí de que Dios es el bálsamo que necesitas para tu vida. Qué importante eso de que fue constante. Qué importante, justamente en los otros podcasts estuvimos hablando como en cada área de la vida es importante tener gente que sea constante en sembrar esa semilla de fe. Totalmente. Ser nosotros, y si vos sos esa persona que decís, esta amistad mía necesita, o este vínculo mío necesita de Dios, sé constante. Si te hace caso o no, ya vas a saber cómo seguir adelante. Pero sembra esa semilla, ¿verdad? Sembra esa semilla. La palabra dice, hay mucha mies, pero los obreros son pocos. Entonces envíen obreros, seamos los obreros, así como fue Cameron para vos, de acercarte de nuevo al Señor. Claro, sabemos lo que plantemos la semilla y que Dios sabe que después se encargue de obrar por medio de tu amigo. Bueno, y fue así que entonces Oki me llevó a la iglesia, me fui acercando, volví con una llama así totalmente renovada, fui un nuevo yo, estaba ya cada vez más cerca de Dios, cada vez más confiada en Él. Sentí y acepté a Dios en mi vida en una de esas oraciones que dice, ¿querés aceptar a Dios en tu vida? Las primeras veces yo no oraba. Como que yo estaba ahí callada y sabía qué tenía que hacer dentro mío, pero no hacía, tipo, y era raro, ¿por qué no hago? ¿Qué cosas tenías que hacer? La oración de entregar a Dios a tu vida. Te resistías. Cada que a la oración de Claro. salvación vos, Todavía no. Claro. Y fue hoy no así. me salvo. No, todavía no estoy Sí. preparada. Y pensaba que iba a llegar el momento perfecto. El momento ideal. El ¿verdad? momento perfecto donde yo esté mejor, en donde yo le pueda dar mi 100% a Dios de, wow, ahora sí me siento totalmente tocada por el Espíritu Santo y ahora sí le voy a poder servir a Dios como yo quiero, porque en pocas palabras estaba rota. O
sea, no sabía si realmente yo así le podía servir a Dios o si realmente Él así me iba a querer. Totalmente Claro, rota. pensabas que tenías que venir en un vaso más perfecto, Claro. por así decirlo, o no tan roto para que Dios pueda obrar en tu vida. Exactamente. Y bueno, a medida que pasaba entonces el tiempo, ahora el ámbito laboral, yo iba teniendo muchas oportunidades, me iba abriendo puertas. Desde los 15 años, como te dije, estaba trabajando en la empresa familiar. Luego se me abrió una puerta en una empresa súper conocida y fui ahí community manager por un año. Luego me fui a otra que fue en 2023, donde fui jefa de marketing de una constructora. Fue cuando tenía 19 años. 19 años. Sí, y fue para mí totalmente, wow, qué oportunidad, porque yo le daba órdenes o le lideraba a personas de 30, de 25 años, una niña de 19 años, y fue así. ¿Qué vieron en ti esa agencia, en tu trabajo anterior para decir, vamos a contratar? Y yo creo que las ganas de superarme cada día. ¿En dónde estabas antes de ahí? Yo estaba como community manager en una marca muy reconocida de ropa, donde yo estaba como community manager de 8 marcas. De 8 marcas. Yo estaba a cargo de 8 marcas. Como de community una tienda manager. de ropa. De una tienda de ropa. Y ahí vieron tu trabajo. Ahí vieron. O sea, normalmente yo también aparte hacía trabajos independientes. Ok, te vendías como independiente aparte. También, claro, hacías cobertura en otros lugares. No era tanto en ese tiempo las coberturas como hoy en día. Y después como que fue así la gente mirándome, viendo mi trabajo, ¿verdad? Porque mi trabajo hablaba más que yo. Entonces en una de esas me voy a una reunión como constructora, o sea, como jefa de una constructora. Y los jefes quedaron encantados conmigo. A mí me encanta hablar, me encanta hablar con la gente. ¿Cómo fue para estar con la parte de construcción, me puedes decir? Y fue así que vi una oferta laboral, justo Oki, que está estudiando arquitectura, que es mi novio. Dije, wow, sería lindo saber también conocer un poco sobre ese ámbito, porque yo estaba en un lugar donde había ropa así súper linda, ropa, zapatos, todo mujer, a una constructora. Y fue así, me animo, no me animo en un área donde voy a estar 24/7 rodeada de hombres, porque, bueno, tengo que visitar obras, tengo que estar recorriendo esos lugares. Y bueno, me animo es salir totalmente de mi zona de confort. ¿Y qué es lo que más me sale? Salir de mi zona de confort. Entonces dije, bueno, me voy a animar, no pierdo nada. Y fue un área donde yo no me veía capaz a los 19 años estar, que fue como jefa de marketing. ¿Y después de cuántas veces trabajar con ellos te contrataron para eso? No, fue en una entrevista donde yo me fui y probé, porque era el rubro que me gustaría hacer de jefa de marketing, y fue en una constructora que estaba solicitando. Claro, y fue una constructora que estaba cerca de casa, donde dije, bueno, vamos a probar, vamos a cambiar de ambiente y vamos a ver qué tal. Y bueno, fue que me fui en ese mismo día y me dieron ok ese mismo día. Tipo, me dijeron que sí, te necesitamos para mañana. Hasta ahora lo que estamos viendo es que tanto en tu familia como en tus relaciones, tu fe y el trabajo, incluso el emprendimiento, que tú ya estabas empezando, digamos, a trabajar para gente, pero estabas emprendiendo en un área que no es, digamos, normativa. Son todos transiciones. Y soltar, me tiro a lo nuevo. Soltar, me tiro a lo nuevo. ¿Cómo vos sabías cuándo era el momento en esa área, tipo, me voy a soltar para probar este puesto? Y vos sabes que hay veces que fui confiando. Confiando en mí, en mi potencial. Decía, bueno, porque en ese momento Dios no tocaba el área de mi vida, tipo, en ese momento estaba todavía en la transición, como te estaba comentando. Y después, cuando dejé que Dios tenga el control de mi vida, de mis acciones, de mi inversión y todo lo que yo haga, la vida empezó a cambiar conmigo a un 180. O sea, Él fue y es líder de todo lo que hago en mi vida. En una de esas conversaciones en una de esas oraciones donde entregar a Dios para tu vida, oré. Yo pensaba, bueno, escuchaba muchos testimonios de que yo le recibí a Dios y al día siguiente ya recibí una bendición. ¡Wow! Qué rápido le contesta a Dios. Como me encantaría que a mí también me conteste así. Voy a intentar y voy a hacer. Como si esas cosas pasaran. Claro, voy a intentar y voy a hacer a ver si realmente funciona. Entonces yo acepté, pero primero le acepté con un corazón tan sincero y con tanto miedo, con tanta inseguridad después de todo lo que me pasó, con mucha vergüenza del volver después de haberme apartado por tanto tiempo. Y entonces le entregué a Dios mi vida. Y yo pensando que iba a venir una bendición, vinieron pruebas. Wow. Vinieron muchas pruebas.
Y fue así, Dios, esto no es lo que te pedí, o sea, No. esto no es lo que yo pensé que venía, sino que igual lo tomo. Y empezaba a mirar de un lado diferente. Y era tan lindo como que yo mismo me daba cuenta que yo no estaba mirando con mis propios ojos, estaba mirando con los ojos de Dios. Amén. Y fue así que cada prueba que venía, gloria a Dios. Se me cerró una oportunidad laboral tan grande que tenía, wow, gloria a Dios. Un cliente que tenía potencial que se venía, muy buena plata o muy buenos contactos, se cerraron y fue así, wow, gloria a Dios. ¿Qué pruebas tuviste así en específico después de aceptar al Señor? ¿Qué te vino que vos dijiste, esto no me lo esperaba? Una prueba en el ámbito laboral es que me llegó la propuesta de trabajar con una marca súper reconocida, me iban a pagar súper bien, pero no era el momento. Ok. Sentí que no era el momento y qué difícil es aceptar que no es el momento porque hay veces que queremos que sea ya, 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 ya. Pero también, después de con todas las cosas que me estaba pasando en la vida, estaba en la facultad Sí. y era turno tarde y el horario Te del complicaba. trabajo era turno tarde. Ujú. Y era poner la balanza, mis estudios o mi trabajo. Sí, Y yo le prometí a mis papás terminar mi estudio y dije, bueno, mis estudios. claro. Entonces fue así, se cerró esa puerta tan hermosa que tenía para mí, que me iba a abrir tantas oportunidades, pero yo veo ahora el futuro y digo, las puertas que se me abrieron ahora es gracias a haber cerrado una puerta. Bueno, cuando pensaba que todo estaba súper bien, cuando ya estaba aferrada a Dios, aferrada a las pruebas que iban a venir, ya estaba tratando de confiar en Dios, en casa había otros problemas. Ahí está. Papá estaba en depresión, Sí. en una depresión súper, súper intensa, súper grande. Entonces yo llegaba del trabajo y papá con una cara súper, súper triste, escuchando la alabanza de mamá. Y fue algo que yo te había contado que a mí me asombró totalmente, es que mi papá no era creyente de lo que decía el hombre, pero sí creía en Dios, pero no en lo que decía el hombre. Sí. Después que fallece mamá, papá le empieza a buscar a Dios de una manera increíble, o sea, que empieza a leer su Biblia, la Biblia de mamá, empieza a escuchar las alabanzas que escuchaba mamá. Y fue así que él tenía sed de Dios, o sea, él se aferró, él se sanó tratando de buscarle al Dios que su esposa tenía. Porque él vio el cambio en su Él esposa. vio el cambio. Y fue, wow, o sea, mi papá está estudiando la Biblia, mi papá está escuchando la alabanza, porque yo a él le tenía como una persona súper fría. Tanto así, antes de que venga mi segundo quiebre, mi segundo choque de realidad, le digo, o sea, mi papá me dice, le quiero conocer a los padres de Oki. Ok. Los padres de Oki son pastores. Pastores, sí. Y bueno, yo le digo, a mí me parece súper raro que le Sí. quiera conocer. Y yo le digo, sí, papá, claro que sí. Le hablo a Oki y le digo, amor, mi papá le quiere conocer a tus papás. Ok, acordamos un día, mi familia también estuvo ese día donde le conocieron. Y mi papá, Importante. Ahora vas a conocer a los padres. Tu padre va a conocer a sus padres. así Sí. mismo. Llegaron los padres de Oki a mi casa y mi papá estaba arriba, no se podía mover porque estaba enfermo. Ok. Estaba en su pieza. Bueno, fue así, cuando papá le ve, inmediatamente llora. O sea, llora y empieza a decir que le extraña mucho a mi mamá, que siente un gran vacío y él quiere saber el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ella? Le cuestiona a los padres Sí, pastores. sí, sí, sí. Pero no un cuestionamiento de, ¿por qué? ¿Por qué? Sino, ¿por qué? Una duda normal y Triste, común. triste, roto. Sino el queriendo buscar algún consuelo, alguna respuesta que pueda asociar Sí. el dolor. Sí, claro. Y ellos con tanto amor y con tanta dulzura, con tanta sabiduría también, supieron cómo enfrentar a esas preguntas, ¿verdad? Claro. Y fue ahí como que él se fue calmando, como que a él yo nunca le vi leer la Biblia hasta que falleció mamá. Nunca le vi escuchar una prédica o algo hasta que falleció mamá. Sí. Y fue así que, wow, Dios en verdad está tocando el corazón de mi papá. Y fue esa misma noche en mi casa donde papá le acepta a Dios en su vida. Hace la oración de salvación. El papá de Aceptar a Jesús. Oki hace la oración de la aceptación de Dios. Y escuché que mi papá repetía la palabra y todo para mí fue, wow, o sea, fue Dios, es Dios. Porque yo le veía a mi papá a esa persona que era imposible convencerle. O sea, era esa persona que firme en lo que creía y nada más. Terca. Terca, exactamente. Bueno, pasa
una semana de ese día, Sí, que se ven. que se ve, y a papá le da un paro en casa. Le da un paro en casa, en ese mismo lugar, en su pieza. Wow. Y después, bueno, para mí ese día fue totalmente un caos. Mi mente estaba así medio, ¿qué hago otra vez? Si antes no sabía qué iba a hacer, ahora menos. Sí, Y, y bueno, pero esta vez me sentí diferente. Esta vez me sentí confiada, me sentí entregada, me sentí totalmente acompañada. O sea, era totalmente diferente a lo que viví con mamá. Y fue porque yo le entregué a Dios mi vida. ya estabas en confianza y en esperanza en Ya Dios. estaba totalmente confiada en que Dios sabía por qué hacían las cosas. Entonces pasó lo de mamá, pasó lo de papá, y con papá mi fe aumentó el doble. Para nada decayó. Ya no fue más el que yo me enfrié como en la temporada de papá, de mamá. Fue ya que esa fe me impulsó a mí para más. O sea, tuvo un paro y ¿cuánto tiempo estuvo así? ¿Fue fulminante o cómo? Estuvo como 10 minutos así medio. Sí, Y yo estaba mirando Sí. eso, delante de mis ojos era, y estábamos mis hermanos y un delivery que es el negocio de mi hermano que sabía primeros auxilios, sí, pero nada más que podíamos hacer. sí. ¿Y qué es lo primero que se te vende en tu cabeza? O sea, se está muriendo frente tuyo la persona que más amas en tu vida, uno de los pilares más grandes en tu vida. Yo decía, bueno, Dios, este dolor que estoy llevando, solamente vos vas a saber cómo calmar. Y fue totalmente increíble porque ni yo pude creer la diferencia en cómo acepté y cómo enfrenté la pérdida de papá. Y esa misma noche falleció. Esa misma noche falleció. Y fue para mí un choque muy, muy grande. Pero ¿qué pasa? Cuando vos ya le aceptás a Dios y dejas que Él tenga control en tu vida, Él sabe por qué obra las cosas y Él no te va a poner en una situación, en una circunstancia si no sabe que vos vas a atravesar con éxito o vas a poder fortalecerte durante el proceso. Claro, totalmente. Después de que pasó lo de papá, yo estaba totalmente rota. Y me puse a pensar, ¿qué hago otra vez con mi vida? Por tercera vez. Qué bendición que pudo entregar su vida a Cristo antes, ¿verdad? No te pusiste Totalmente. a pensar en eso. Totalmente, es algo que hablamos hasta hoy en día con Olgi, cómo obra Dios y cómo hace perfecto a su tiempo, ¿verdad? Sí. Porque Él dejó que en el momento perfecto acepta a Dios en su vida. Y bueno, tenían la opción de deprimirme, de dejar que la depresión, la ansiedad y esas ganas que tenía de que desaparezca ese dolor funcione, o dar un giro 180 y darle la bienvenida a una nueva área de mi vida, Claro. que es llevándole a ellos en mi corazón, pero con Dios conmigo. O sea, una nueva yo, pero de la mano de Dios. Y tenía ansias a la vez al saber la nueva Mari que me esperaba, porque era una pérdida o dos pérdidas así. Dos pérdidas. Te transforma, Wow. o sea, no volvés a ser igual. Tu familia no ¿Vos vuelve a cómo ser te igual. sentías en ese momento? O sea, pasa la semana de tu papá, ¿cómo vos estabas? ¿Qué estabas haciendo? Después, Sí. te juro que, Esa semana, ¿qué pasó? bueno, todos en casa estábamos así, silencio, shock. O sea, fue... Y mi hermano, que tiene también el alma de emprender, todo en casa tenemos el alma de emprender, y fue así, bueno, yo sé que lo que nos pasó fue muy difícil y no muchas familias superan, pero vamos a darle todo. Vamos a darle todo por nosotros y por lo que estamos hoy en día, y vamos a llevarle a ellos siempre nuestro corazón como motivación. Wow. Y fue así, bueno, vamos a seguir. Él fue así, el coach motivacional todos los días. Bueno, vamos arriba, vamos equipo, nosotros podemos. Él es el único hombre en la familia. Y como que yo creo que él se dio el labor de, bueno, yo soy el hombre, yo tengo que liderar, exactamente. Son todas mujeres después. ¿Cuántos hermanos son en total? Somos 3 hermanos. 3 hermanos. 4 hermanos. 4 hermanos. 3 nenas y un nene. 3 nenes y un nene. Y bueno, y fue así, bueno, como que ocupé mi mente en otras cosas. Como que no dejaba que el enemigo me empiece a llenar con cosas de ansiedad, de depresión,
no ocupaba mi mente en cosas que sabía que iban a lastimarme no solo a mí, sino que a las personas que amo. Entonces fue, bueno, Mari, fue una decisión conmigo misma, vas a cambiar de dirección. Y los cambios se vienen, y las pruebas se vienen. Y una de estas fue una prueba bastante grande que vas a pasar. Porque ahora estás diferente, y ahora te sentís diferente, estás con Dios. Y fue así, bueno, dejé de llorar, dejé ya de lamentarme, dejé ya, bueno, basta. Dejo en manos de Dios. Él es el único que va a sanar este dolor. Y Él es el que tiene un propósito detrás de todo esto. Y fue así que confié en Dios. O sea, no empecé a ver el por qué, porque el famoso te viene la consulta, la duda. ¿Por qué? El porqué de las cosas. Y muchas veces nos queremos cuestionar por qué está pasando nuestras adversidades nuestra vida, ¿verdad? En nuestra familia, en el ámbito también del trabajo, del emprender. Muchas veces cuando uno está comenzando, se te cierran puertas, no se te dan las cosas como te hubiese gustado y decís, ¿por qué? ¿Por qué no ahora? ¿O por qué pasa esto? ¿Por qué si yo quería esto? ¿Por qué se cierran las puertas? Y es algo muy loco que yo aprendí, que con paciencia y con perseverancia, con fe en Dios, Él te va mostrando después el proceso y el resultado garantizado de por qué Él te hizo pasar por esa prueba. Vos antes de pasar por esa prueba, por ejemplo, si vos me decías a los 17 años, antes que pase todo lo que pasó, todo lo que se me venía, ahí mismo yo me hacía marcha atrás. Claro. Me hacía marcha atrás, me quedaba ahí, no iba a avanzar. Pero una vez que yo estoy acá, después de haber pasado todo lo que pasé, no fueron mis fuerzas, fueron las de Dios. Tu historia me recuerda en este momento de si hubiese sabido, si hubiese visto una visión de lo que me hubiese pasado, de lo que me pasó, mejor dicho, yo hubiese retrocedido, yo me hubiese alejado. Esto me recuerda a la historia de José y sus hermanos. Él tuvo un sueño donde se vio elevado por encima de sus hermanos y decía, mira, yo voy a reinar sobre mis hermanos, no sé cómo, no sé por qué. Después, primer choque de realidad, sus hermanos le venden como esclavo. Totalmente. Segundo choque de realidad, él como esclavo está haciendo sus cosas con excelencia, va creciendo, va teniendo confianza con Potifar, uno de los que está encargado ahí de la política de Egipto. Tiene otro choque, una injusticia pasa. Tiene otro choque, una injusticia pasa y es enviado a la cárcel en Egipto. Entonces él dice, yo me imagino nomás así como vos, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué siento de parte de Dios emprender, siento de parte de Dios crecer en mi llamado, siento de parte de Dios cumplir ese sueño que Él me dio, pero estoy en la cárcel o estoy en el hoyo o las puertas se me cierran? Claro. En ese momento, en esa semana de crisis, en esa semana en una cárcel en tu mente, ¿verdad? Totalmente. Vos pensás, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Por qué? Y hay veces que no tenés que preguntarte por qué, sino... Confiar. Sí, no solo un por qué, sino un para qué. Exacto. ¿Para qué Dios permite esto? Dice la palabra que no vamos a ser tentados ni probados más allá de lo que podamos soportar. Wow. ¿Verdad? Más allá de lo que vamos a soportar. Entonces, vemos que después en la historia de José, un día él es levantado, sale de la cárcel. Lean la historia de José en Génesis 40 en adelante. Él termina por consejo de alguien siendo administrador económico del faraón de Egipto, ¿verdad? Wow. Esa recomendación se acuerda, uno de los que estaban en la cárcel que se le liberó, yo tengo a alguien que te puede servir en el reino. Wow. Yo tengo a alguien que te puede servir en el reino. Y es que a veces nuestra vida es una constante prueba, es una constante cárcel en la mente, una constante no sé qué hacer. Y por sus mentes José quiso salir de la cárcel, como acuérdate cuando el faraón te libere, esta persona que estaba en la cárcel, que era uno de los coperos o alguien así del rey, recomendame. Era con sus fuerzas, como vos decís, tocando puertas en el emprendimiento, tocando puertas en la vida, recomendame. Y dice la palabra que al llegar, o sea, fue liberado otra vez de la cárcel el copero de su castigo y se olvidó de José. Fue años después cuando el faraón tiene un sueño. El copero dice, yo sé a alguien que sueña. Yo sé de alguien que tiene la unción del cielo. Yo sé de alguien que interpreta los sueños porque esa persona viene de Dios. Wow. Y se le libera. Entonces, imagínate un poquito esto. Para la gente podemos ser o podés ser una persona que lo perdió todo. Pero para Dios, Él no te ve igual.
Él te ve como un administrador de lo alto, Él te ve como un emprendedor de lo alto, Él te ve como un soñador de aquello que Él Amén. depositó en vos. Dice la palabra, deleítate en el Señor y el Señor cumplirá los deseos de tu corazón, pero si son de acuerdo a su voluntad. Hay mucha Amén. gente, como vos decís, que toca puertas, pero ¿por qué no se le abren las puertas? Y es que a veces o no es el momento, como decís, no es la temporada, o no es la puerta correcta la que están tocando. Totalmente. No sé qué pensás de eso. Es que yo muchas veces quería hacer a mi tiempo y a mi manera, pero cuando la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, ¿cómo no voy a querer su voluntad? Claro. Y fue así que fue una vez que pasó todo, cuando le tuve a Dios en mi vida, fue una venda sacada en mis ojos y es Dios, o sea, le empecé a ver a Dios en toda la área de mi vida, en todos los ámbitos de mi vida. Y yo dije, del tiempo que perdí, ¿por qué esto yo no disfruté antes? O sea, ¿por qué esto yo no tuve antes? Y fue ahí, no voy a dejar de ir. No voy a dejar de tener esa sed de Dios. No voy a porque dejar que estas crisis me derrumben. Como vos decís. Exactamente, no voy a dejar que este sufrimiento, que estos dos choques de realidad me hunda. Wow. Y fue totalmente diferente mi reacción. Y no solamente yo me daba cuenta, sino que la gente a mi alrededor se daba cuenta. Y decía, Mari, ¿cómo seguís? ¿Cómo estás de pie? Yo no iba a poder si era vos. No iba a poder si mi papá. O sea, gente venía a mí y me decía eso. Y vos sabes que yo no me daba cuenta todo lo que pasé hasta que la gente me iba diciendo y me iba acordando. De tu fortaleza. Exactamente. Y yo decía, es que yo no hice nada. Y ahí como, fue Dios. Ahí como Messi, hablamos de las pruebas. Dios no nos va a dar más pruebas de las que podemos soportar. Totalmente. Y vos pudiste porque estabas aferrado sobre la roca. Cuando vos estás aferrado sobre la arena, en una persona. Por ejemplo, vos hubieses podido apoyarte solo en tu pareja y que toda tu felicidad dependa de él, pero entendiste que está la pareja, que es tu compañero, pero está Dios, el que da paz, el que da una fortaleza sobrenatural. Cameron hizo el deber de prepararme a mí. Imagínate, fue antes de que papá fallezca que él entró a mi vida. Claro, él no tomó el lugar de Dios como suele pasar a veces en algunas relaciones, ¿verdad? Claro, no, él me preparó, él fue un compañero fiel, constante, de que él me estuvo preparando. Y él sin darse cuenta, porque me aseguro que él no va a saber, nadie va a saber. Y fue así, en donde volvemos a la etapa de emprender, en donde abro Social Studio, mi agencia de marketing. ¿En qué año? Fue a finales del año que falleció papá, en 2022, a finales de 2022. Pero fue primero independiente, no era todavía Social Studio. Y después estaba ese miedo, ¿abro o no abro mi cuenta? ¿Me lanzo o no me lanzo? ¿Estoy realmente apta? ¿Estoy realmente capacitada para esto? Y dije, sí, voy a animarme, ¿por qué no? Una vez nomás se vive, después de todo lo que me pasó, el momento perfecto para empezar es hoy. No voy a dejar de postergar más mi vida. No voy a dejar de postergar las bendiciones y lo que Dios tiene preparado para mí. Voy a comenzar ahora. Y fue así, bueno, comencé ese mismo día y ya comencé a abrir mi cuenta, se llamaba Mari Studio, empezaba todavía a hacer videos en diseños que hacía desde CapCut, desde Canvas, y fue así, bueno. Las bendiciones fueron llegando. Personas que recomendaban mi trabajo fueron viniendo. Y había veces que yo no tenía ni la fe de que esto hubiera pasado. De si yo miro atrás, no iba a tener ni idea de cómo crecí en el ámbito laboral. Sí. Y si nos centramos en el comienzo de cómo emprender, cómo un cristiano llega a la etapa de emprender con las herramientas exactas y listo para enfrentar cualquier situación que se viene, porque no cualquiera sale victorioso después de alguna prueba. No. Y más si hay clientes por medio, tenés que saber cómo hablar, cómo entrar. Claro, o sea, no es solamente que Dios envía la bendición, sino que Él te preparó, te formó, te pulió en el proceso para vos dar con excelencia, porque fue la actitud. O sea, hay gente que no sabe administrar como el hijo pródigo. Recibe las bendiciones del padre y dice la palabra, desperdició todo lo que el padre le dio. O sea, Dios nos puede dar bendiciones, nos puede dar trabajo, pero si nosotros no somos despiertos, si nosotros no hacemos con excelencia, si no tenemos esa disciplina, esa constancia, claro, vamos a desperdiciar todas las bendiciones. Claro, es que imagínate pedirle a Dios tanto, Dios, yo quiero que me ayudes a abrir este emprendimiento, o Dios, yo quiero que me des el presupuesto que necesito para abrir este emprendimiento. Sí, pero vos, ¿qué estás haciendo para que esa bendición, después de que Dios te dé,
vos puedas respaldar a través de tus hechos, respaldar a través de, bueno, Dios me va a bendecir con eso, pero yo también hago mi parte. Sino que no dejas todo en manos de Dios, sino que vos también haces tu parte para que la bendición funcione. Claro, me encanta ese. Para que la bendición funcione, vos también tenés que hacer de tu parte. El que es fiel en lo poco, yo lo pondré sobre lo mucho. El que es fiel en el pozo, como José, yo le pondré como administrador de lo alto. Totalmente. Y vos sabes que en una de las primeras etapas del emprendimiento, había veces que yo no tenía ni para pagar la cuota de mi facultad. Okay. Porque yo ya me volví totalmente independiente. Mis hermanos ya son grandes, tienen su familia, tienen sus hijos. Económicamente independiente. Económicamente dependías de vos el día a día. Era yo y solamente yo y ¿A los Dios. cuántos años? Y fue a los 18. A los 18 años. Y fue así, bueno, yo tengo que pagar esto en la casa, yo tengo que pagar esto, mi cuota en la facultad. Y fue, wow. Bueno, no me queda nada más que meterle ganas y vamos a seguir. Y Dios fue el que fue obrando en mí, y Él me dio la fuerza, Él encendió la llama en mí de emprender, porque en sí ya tenía esa llama en mí, pero Él fue el que impulsó esa llama en mí. Y decime, hoy en día, emprendiste en 2022. 22. Sí, me decías que hoy en día ya estás delegando incluso trabajo en el equipo para venir acá a grabar. Contame un poco sobre eso. 2025. Sí. Ahora en la actualidad, bueno, en febrero de este año fue oficialmente un año de Social Studio. O sea, como agencia oficial fue en febrero, cumplimos un año, y fue ver cómo Dios obró durante todo este tiempo en mí. Justamente yo tengo a trabajadores conmigo. Y el poder yo bendecirle de una manera, dándole trabajo en el área que necesita, es, wow, es que si es que no le tenía a Dios. Cuando Dios nos bendice, podemos ser de bendición. Totalmente. Imagínate si el hijo pródigo esas bendiciones la usaba para bendecir a otros. Pero ¿qué hizo? Las consumió en sí mismo. En vanidades, en cosas del placer, ¿verdad? Pero cuando, justamente eso que vos decís, cuando Dios nos bendice, también es para bendecir a otros. Cuando Dios nos unge, cuando Dios nos prepara y nos forma. Y tu testimonio hoy en día que nos estás contando acá es una prueba de que Dios puede hacer muchas cosas en nosotros en medio de las adversidades. Así como Dios pudo contigo, quiero que puedas hablar también a la gente acá algunas lecciones que hemos aprendido. Tengo acá justamente anotado de este proceso que fue bastante arduo, la verdad. Y vos sabes que uno de los consejos que me hubiese gustado escuchar cuando estaba así en la decisión, ¿emprendo o no emprendo? ¿Me animo o no me animo? Claro. Es, anímate. El mejor momento para empezar a emprender es ahora, es hoy. Sos joven, o sea, aprovecha este momento. Si es que hay algún error, va a haber. Y aprendes de cada falla. Sí, justamente como vos decís, que el Señor impulsa en medio de los obstáculos. En tu caso fue el emprendimiento. En otros a lo mejor le impulsa a otras áreas. Claro. Por eso pido que tengamos mucha prudencia en lo que vas a hacer el día de mañana, que ores ante el Señor antes de animarte, porque hay veces que queremos animarnos, pero nos animamos a cosas que no vienen de parte de Dios. Totalmente. ¿Verdad? Hay trabajos a lo mejor te dicen, oren por este trabajo, después trabajas de lunes a lunes y no tenés ni tiempo ni para dormir, ni para irte a la iglesia. Eso tampoco es sano. ¿Verdad? Hay que saber qué bendiciones vienen de Dios y qué bendiciones no son de Dios. Wow. ¿Verdad? Entonces, en lecciones finales que era que anotamos es una compañía que impulsa, ¿verdad? Que Dios nos forja como el fuego. Totalmente. Después el punto 2 que aprendimos hoy es aferrarse a algo sólido, ¿verdad? Claro, así mismo es. En el primer punto, por ejemplo, de aferrarse a alguien, qué lindo tener esa compañía en momentos de dificultad, ¿verdad? De tener personas que están orando por vos, de personas que están sembrando una semilla en vos, como por ejemplo, Oki sembra en mí. Es la constancia, la perseverancia de ir. Dicho sea de paso, no solamente que sembró, sino vos dejaste que entre en tierra fértil, porque yo conozco casos de gente cristiana que siembra en otra gente y no resulta y esa persona termina quebrada. Y no fue culpa de la persona que siembra per se, sino que sembró en tierra no fértil. Entonces, gracias a Dios vos te dejaste de alguna manera guiar, porque hay gente que no hace eso. Claro. Sí. Claro. Y también ser ese amigo que insta a conocer a Dios. Aún no tenemos una persona de que sabemos que necesita de Dios. Y ser esa persona que plante la semilla en vamos a la iglesia, vamos.
Amén. Entonces, lecciones finales. Número 1, una compañía que impulsa, que es el Señor, ¿verdad? Y si no tenés esos amigos que te hacen acompañamiento, sé vos ese amigo. Por algo Dios te está haciendo escuchar este podcast. Sé vos ese amigo intencional que hace acompañamiento a gente que necesita. Porque si Dios te da ese sentir, si Dios te bendijo hoy en día con claridad de qué hacer, es para también bendecir a otros con esa claridad. Punto número 2, aferrarse a algo sólido que es a Dios. Y punto número 3, tomar riesgos con propósito. Tomar riesgo con propósito. ¿Quién iba a decir que hoy en día ibas a tener esta agencia, ibas a delegar? ¿Cuántas personas hay en tu agencia? ¿Cómo es? 7. 7 personas en tu agencia. 7 personas estamos. Wow. Y solamente Dios, porque si vos me decías que esto se me venía encima, yo no iba a creer. Claro, imagínate si te revelaban el mapa completo, la historia completa. Es que imagínate que venga alguien o algún profeta o alguien y te diga, te voy a contar sobre tu vida. Mejor no. Hay Mejor veces, no. hay veces Claro. que Dios nos muestra para encaminarnos, pero hay veces que Dios dice, tenés nomás fe. Cerra tu ojo, Confía, tenés fe, porque confía. yo te estoy llevando a un propósito, te estoy llevando a un lugar. Entonces, muchas gracias chicos por escuchar este capítulo. Espero les haya gustado. ¿Qué te pareció estar acá en la cafetería, Me Mari? encantó, súper, súper lindo y acogedor este lugar. Qué genial. Cualquier otra temática que un día nos surja, estás invitada de nuevo, ¿verdad? Gracias. Pueden dejar en los comentarios qué otras temáticas les gustaría para Mari. Dejen like, sus comentarios, compartan si les gustó el video. Y eso, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, chao, chao.